Bien, muy buenas noches, estimados hermanos, hermanas, amigos. Estamos contentos de poder estar de nuevo acá con ustedes en nuestra lectura bíblica por un año, eh, siguiendo el plan de la versión, de la YouVersion que tenemos en nuestros celulares, el plan de la Bible Project. Eh, y entonces estamos en nuestra semana número 40. Ya nos faltan 12 semanas para terminar este año y estamos en el día 278 de lectura de Biblia continua sin habernos perdido ningún día. Y vamos a estudiar hoy el libro 38 y el libro 39. Así cerramos el Antiguo Testamento y empezamos con vamos a llamarlo el número 40, pero es el primero del Nuevo Testamento. O sea, vamos a Zacarías, Malaquías y parte de Mateo. Bien, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en esta noche con nosotros, todos los que se han conectado a través de Facebook Live o de YouTube o de Instagram, que estamos saliendo por esas tres redes sociales. Y bueno, vamos a hacer nuestra acostumbrada oración para entrar al estudio que tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por guiarnos, por sostenernos, gracias por darnos de ti, de tu espíritu, para interpretar tu palabra, para asimilar tu palabra y para poder compartirla. Y también vas a llenar y a tocar las vidas de los que nos están viendo y oyendo, para que ellos también puedan asimilar esa palabra a sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso. Amén y amén. Bien, entonces entramos ya de lleno. Vamos a ver Zacarías capítulo 1 al 7. El libro de Zacarías es un libro bien interesante. Lo ubicamos aproximadamente en el año 520 antes de Cristo. O sea que Zacarías es contemporáneo junto con Ageo y junto con los libros de Esdras, Nehemías, ¿verdad? Y con el final del segundo libro de Crónicas. Entonces allí tenemos esos cuatro libros que debiéramos en un sentido leerlos juntos. También tocan parte Isaías, Jeremías y Ezequiel, parte y el libro de Daniel. Bueno, de todas maneras, entramos en Zacarías. Lo podemos dividir fácilmente en dos buenos grupos de capítulos, que serían el capítulo 1 y hasta el 8 y capítulo 9 al 14. Del capítulo 1 al 8 se nota que es el mismo, vamos a decirlo así, como que el mismo autor o redactor. Pero los capítulos 9 al 14 son una amalgama de visiones que tiene que ver con el pueblo de Israel también, pero no se nota el mismo lenguaje en esos capítulos y por eso algunos dudan que sea el mismo Zacarías escribiendo o probablemente fue otro redactor, pero que sí son profecías, palabras dadas por Dios a través de Zacarías. Entonces, vemos en el capítulo 1, se sitúa ya, nos dice en dónde estamos, en qué tiempo. Dice, los eventos ocurren en el segundo año del rey Darío primero, a saber, entre más o menos octubre, noviembre del año 520 antes de Jesucristo. 18 años ya han pasado de los exiliados de Babilonia. Esta profecía cabe con Ageo también, capítulo 2, 1 hasta el 23. En el mes octavo del año segundo del gobierno del rey Darío, el Señor dirigió este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Iddo, y le dijo: yo, el Señor Todopoderoso, me enojé mucho con vuestros antepasados, por eso dile ahora de mi parte del pueblo, volveos y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Este tema va a estar en todo el libro de Zacarías, pero también lo vimos en Isaías, en Jeremías. Esa manera como Dios fue enojándose, Dios fue molestándose con el pueblo de Israel por el rompimiento del pacto que ellos hicieron con Dios. Y este texto del verso 2, del verso 3, yo, el Señor Todopoderoso, me enojé
con vuestros antepasados. Es una especie de superlativo en el hebreo que solamente consta de 5 palabras en el hebreo, pero aquí en nuestro español tiene más palabras. Dice, yo estaba enojado con gran enojo, así dice, enojado con gran enojo. Así dice en el texto hebreo. Y por lo tanto, lo que quiere enfatizar el escritor, en este caso Zacarías, es que estaba, vamos a usar una palabra como súper enojado Dios con este pueblo, pero a la vez, aparte de estar súper enojado, le está diciendo, vuélvanse a mí. Y Zacarías, entonces vamos a notar, permítame quitar un momento los lentes, y Zacarías va a estar lleno de visiones, muchas visiones. Casi siempre todo es visión. Y la verdad es que en el libro de Zacarías es más, como profeta, es más un visionario en el sentido de que ve muchas visiones. No es como Jeremías o Ezequiel que recibieron palabras, Malaquías, esas frases y que Dios les hizo ver, sentir, saber, mientras que aquí es más como visiones. Entonces, pero la primera visión es visión de los jinetes. Dice que recibí del Señor el día 24 del mes 11, llamado Sebat, el segundo año del año del reinado de Darío. Cada noche tuve una visión. Una noche tuve una visión. Vi un jinete montando un caballo. Estaba parado en un valle entre unos arrayanes y detrás de él había un grupo de caballos, unos alazanes, otros overos, otros blancos. Y yo pregunté, Señor, ¿quiénes son estos jinetes? Y el ángel que hablaba conmigo me contestó, yo te mostraré quiénes son. Entonces el que estaba entre los arrayanes dijo, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Por lo tanto, Dios está recorriendo la tierra a través de estos jinetes para ver cómo están. Luego dice en el verso 12, Señor Todopoderoso, hace ya 70 años, está Zacarías diciendo, ya hace 70 años que está enojado con Jerusalén y con la ciudad de Judá. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar aún antes de que vuelvas a tener compasión de ellas? El Señor le respondió con bondadosas palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. Y luego el ángel me ordenó que anunciara, esto dice el Señor, yo amo profundamente a Jerusalén y el monte de Sión, por eso mi furor se encendió contra estas naciones. Ahora el furor de Dios no es contra los israelitas porque ellos rompieron el pacto y se cansaron de romperlo, sino que ahora contra las naciones. Y este tema viene rodando de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, lo vimos también en los otros profetas, en Habacuc, y es que ahora Dios va a castigar a los que castigaron a Israel, porque ellos se aprovecharon. Bueno, y normalmente eso sucede en la vida diaria, cotidiana, en la vida de las naciones. Lo vimos en las guerras. Y es que cuando alguien es débil y alguien viene y lo conquista, entonces el que lo conquistó se ensaña, se pone como más furioso y comienza a hacer cosas en contra, más fuerte todavía contra la gente que ha dominado. Entonces, esa situación es la que va haciendo que Dios cambie su sentimiento contra Israel y comienza dice, ahora yo voy a castigar a los que te castigaron. Se lo dijo ante tú, derramadora de sangre, ahora tú serás destruida. Así que, y lo mismo pasó con Babilonia. Cuando Dios levanta a los medos y los persas para que ataquen a Babilonia, entonces dice lo mismo. Lo mismo sucedió cuando Edom se aprovechó para estar en contra de Israel. Bueno, todas esas cosas lo estamos viendo aquí y Dios siempre está a favor, buscando el bienestar de todo aquel que está de acuerdo en hacer la voluntad de Dios. Siguen las visiones, la segunda visión, entonces la visión en el capítulo 2 de una cinta de medir. Ahora van a medir. Dice, ¿a dónde vas? Voy a medir la ciudad de Jerusalén para saber su largo y su ancho. Entonces vi que se iba el ángel que había hablado conmigo
conmigo, y otro ángel le salía al encuentro y le decía, corre a decirle al joven que lleva la cinta de medir, Jerusalén será de nuevo habitada y tantos serán sus habitantes y ganados que no podrá tener murallas. Pero el Señor afirma, yo seré como una muralla de fuego alrededor de Jerusalén. Es interesante este juego de palabras porque dice que Él va a medir la ciudad de Jerusalén para saber su largo y su ancho, para ver cuál va a ser el muro que se le va a fabricar. Pero entonces Dios dice que Dios va a hacer el muro y un muro de fuego alrededor de Jerusalén. Y en medio de la ciudad va a mostrar su gloria. Dios salvará a su pueblo, nos dice entonces en versos 6, 7 en adelante. Yo hice que fueras dispersados en todas direcciones, pero ahora os digo, huid pronto del país del norte, o sea, de Babilonia. Vayan, escapad de Babilonia, donde vivís desterrados, de lo que vivís en Sión. Yo, el Señor, lo afirma, porque vais a volver allá. Entonces, en medio de toda esa situación dura, difícil, también entonces está el consuelo y la alegría y el aliento de Dios porque van a regresar. En el capítulo 2, Pérez, hay otra visión de Zacarías, pero esta vez ahora él está en Jerusalén, está viendo a un sacerdote que se llama Josué y que está mal vestido. Ahora, si usted ha seguido bien la lectura de todo el Antiguo Testamento, usted debe saber que el sumo sacerdote o el sacerdote que va a estar en el templo debe estar bien vestido y tiene unas vestiduras especiales. Pues aquí está Josué mal vestido, siendo sacerdote, está mal vestido, está allí en el templo, y entonces la visión es cuando se le cambia el ropaje, se le pone una vestidura nueva, una mitra nueva, todo el traje que usan los sacerdotes. Eso podemos hacer una analogía, un cambio con lo que sucede con la persona que se encuentra con Cristo cuando Dios lo es transformado. Entonces ese hombre viejo, esa manera de ser antigua, vieja, mala, viciada, como dice Pablo en varias cartas, es cambiado por un hombre nuevo, vestido de mansedumbre, de paz, de alegría, de un buen hablar. Entonces, ese es el sinónimo que podemos encontrar, la analogía que podemos sacar. Entonces, pero en la vestidura que se le va a hacer y se le va a poner al sacerdote Josué, está el ángel acusador, el diablo, el Satanás, el adversario, va a estar en contra y está estorbando para que no, porque él no quiere que se le ponga esa nueva vestidura. Entonces el ángel ordenó a los ayudantes que quitaran a Josué aquella ropa sucia y le dijo, mira, esto significa que te he quitado tus pecados, ahora haré que te vistan de fiesta. Enseguida ordenó a sus ayudantes que pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza, ellos se lo pusieron, después le vistieron con ropa de fiesta. Y el ángel permanecía de pie. Luego el ángel del Señor dijo a Josué, esto dice el Señor, anda por mis caminos y cumple todos los deberes que se te ha encomendado. Si así lo haces, quedarás encargado del templo, cuidarás de él y de sus atrios. Entonces, fíjense, uno que no estaba encargado del templo, Dios lo trae, aunque viene mal vestido, tú vas a ser encargado, entonces le cambia su ropaje, tus pecados han sido quitados y ahora vas a dar. Qué interesante. La quinta visión, en capítulo 4, entonces nos habla de dos personas, dos olivos, se dice, la visión del candelabro y de los olivos. Volvió entonces el ángel a que hablaba conmigo y me despertó. ¿Y de qué es? ¿Qué estás viendo? Y él le contestó, veo un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. En lo alto tiene 7 lámparas a las que llega el aceite por 7 tubos. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a su derecha y otro a la izquierda. El ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa esto? El ángel me contestó, ¿no sabes qué significa? Yo le dije, no, Señor. Él continuó, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni la fuerza, sino del Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y este es un mensaje que no va solamente para Zorobabel, para Josué y para los que fueron pasando durante los años, los siglos, sino aún llega para nosotros. No se hacen las cosas conforme a nuestro deseo, sino conforme al Espíritu de Dios que Dios pone en cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto,
dice, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejércitos, es con el Espíritu del Señor. Por eso se han ganado muchas victorias por la oración, por el encuentro del hombre con Dios, de Dios con el hombre, cuando se invoca, se busca, se le da a Dios la ventaja, se le da a Dios todo de nuestro ser, y entonces eso sucede. Entonces esos dos testigos en aquel momento, pues, podemos inferir rápidamente que eran Zorobabel y Josué, los dos que están ahí al lado recibiendo de esa lámpara que tiene 7 brazos, que está en el centro el depósito de aceite y van llenando los 7 brazos. Bueno, entonces símbolo del Espíritu de Dios que va inundando la vida de las personas. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos estar viendo. Dice en el verso 12 también, y esos 2 olivos que están junto a los tubos, el ángel me respondió, no sabes, estos son los que han sido consagrados para el servicio del Señor de toda la tierra. El servicio del Señor de toda la tierra no es el servicio que ellos van a hacer en toda la tierra, sino el servicio que van a hacer al Señor de toda la tierra. Entonces, es importante que nosotros estemos claros en lo que estamos viendo. Los 2 olivos, en este caso, inferimos que son Zorobabel y Josué. Probablemente esa misma figura la vamos a ver en el libro de Apocalipsis y en el final de los tiempos pudiera ser que se refiera a otros 2 personajes más que podamos ir descubriendo quiénes son. En el capítulo 5 viene la 6ª visión, y estas 2 visiones que vamos a encontrar ahora, ¿verdad? Van juntas como la segunda y la tercera que leímos hace un ratito. Y la primera es la visión del rollo escrito. Vio un rollo escrito que volaba, dice, que medía 9 metros de largo por 4 metros y medio de ancho. Ahí está escrita, dice, la maldición que alcanza todo el país, según lo escrito por ambos lados. Nadie que robe o que jure en falso puede quedar sin castigo. Eso podemos decir que es como las leyes que se establecen en los diferentes países, donde se dice, bueno, toda la persona que haga esto, que va en contra de la Constitución, que va en contra de las leyes, que va en contra del buen vivir, que va en contra, va a sufrir cárcel, esto, aquello. Cuando alguien mate a otro, va a pasar esto. O sea, están las leyes que se establecen y se establecen también igualmente los castigos. Entonces, nadie que robe, dice aquí, ni que jure en falso, va a quedar sin castigo. Entonces, eso es muy importante siempre en la ley de Dios, en la ley humana, siempre el que hace lo negativo, pues va a llevar su castigo. Lastimosamente, por muchas razones, eso se cambia, eso se quita, los jueces, los abogados, las leyes, los poderosos, los que pueden, entonces tuercen y se cambia y no reciben castigo. Entonces, junto con este rollo que vuela, hay una cesta que va también llevada por los ángeles y dentro va una mujer, le quitan la tapa para ver y es una mujer. Y entonces dice, esa es una medida, es la medida del pecado de los que viven en el país. Entonces, aquí está hablándonos de entre las cestas está metido todas las situaciones negativas, ocultas, feas, malas, denigrantes de una nación. Y entonces van a ser llevadas lejos. En este caso, va a ser llevado a la tierra de Babilonia y ahí es donde se va a poner como en una especie de pedestal, como una estatua, y entonces dando como símbolo que esa nación había sido tan mala también que entonces iba a ser destruido. En el capítulo 6 viene la última visión que tiene Zacarías y son 4 carros de guerra que salen por los 4 puntos. Dice, el primer carro iba tirado por caballos alazanes, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos, el cuarto por caballos tordos. Pregunté, ¿qué iban a hacer? ¿Qué significa esto? El ángel me contestó, son los 4 vientos que salen
delante del Señor de toda la tierra. El carro tirado por caballos negros va al país del norte, el tirado por caballos blancos va al país del poniente, y el tirado por caballos tordos al país del sur. Y salieron todos los caballos, recorred la tierra, y ellos la hicieron así. Después de esto el ángel me gritó, mira, los que fueron al país del norte van a calmar el enojo del Señor en ese país. Luego entonces sigue hablando y dice que el Señor me dio este mensaje: recoge una colecta entre los desterrados que ya han regresado de Babilonia, y luego vete a la casa de Josías, hijo de Sofonías, con la plata y el oro que hayas recogido, haz coronas y ponlas una en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y dile, el Señor Todopoderoso afirma que el varón llamado Retoño brotará de su propia raíz y reconstruirá el templo del Señor. ¿Qué es lo que va a hacer Josué? En este caso, él va a ayudar a la reconstrucción de ese templo aproximadamente en los años 450, por ahí más o menos. Se construyó, y ese templo después volvió a ser destruido, que es el después el que encontramos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, que dice que Jesús dijo destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré, y eso se refería a su cuerpo, no al templo, pero la gente le dijo, este templo tiene 46 años construyéndose y tú lo vas a hacer en 3 días, ¿verdad? Entonces, ese templo que es que menciona aquí, fue destruido también en el año 160 y tanto, y Antíoco Epífanes IV y toda esa gente, y luego vinieron los romanos y acabaron, y por fin entonces Herodes comenzó a reconstruirlo. Bien, esto es lo que nos está hablando el profeta Zacarías. Entra entonces el profeta Zacarías a decirnos que hay un falso ayuno. Este falso ayuno dice que se le presentó, dice al profeta Zacarías, y le dijo, el pueblo había enviado a preguntar qué iban a hacer con el ayuno del Señor. Y a preguntar, ¿qué haremos? ¿Seguiremos guardando luto y ayuno el 5º mes de cada año, tal como lo hemos hecho hasta ahora? Entonces el Señor Todopoderoso se dirigió a mí y a todo el pueblo del país, a los sacerdotes: vosotros ayunáis y guardáis lutos el 5º y el 7º mes desde hace 70 años, pero no lo hacéis para honrarme a mí. Y cuando coméis y bebéis, no lo hacéis para vuestro propio provecho. ¿Acaso no están estas mismas palabras que el Señor pronunció por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba en paz y llena de gente, y no estaban también las ciudades alrededor, las regiones de la llanura? Porque usted viene a preguntar por ese ayuno. Ese es un falso ayuno. Ese es un ayuno que no va a mi favor. Ese es un ayuno que es el que yo no quiero. ¿Recuerdan Isaías 51 cuando dice, 58, este es el ayuno que yo quiero, que quitáis las cadenas de mi impiedad, de la injusticia, que ayudáis a los pobres, a los necesitados? Ese es el ayuno que yo quiero, dice el Señor. No tanto que afliáis vuestro cuerpo. No, eso no es. Es el que podamos ayunar haciendo esas cosas. Ayunar, ustedes saben que ayunar es dejar de comer. Y nosotros podíamos hablar, ¿por qué no hacemos ayunos también de dejar de ver televisión? O quizás ahora no tanto la televisión, sino ¿por qué no dejamos de ver un poco los celulares y tenemos ayunos de celulares? Dejar de ver y ocupar ese tiempo en las cosas de Dios. Algunos de nosotros usamos los celulares y tenemos la Biblia y hacemos lecturas bíblicas en los celulares, pero eso es un rato nada más. Y mucho más tiempo se la pasan en las diferentes redes sociales y tal. ¿Por qué no tenemos un momento, un ayuno de celular o un ayuno de palabras? Vamos a dejar de hablar por un tiempo, un rato, 1 hora, 2 horas, y estar en silencio y guardar silencio y es guardarlo delante del Señor. En el capítulo que estamos leyendo 7 también nos sigue diciendo que la causa del destierro del pueblo de Israel fue la desobediencia del pacto. Vuelve otra vez. El pueblo se negó a obedecer, dice el verso 11. Todos volvieron la espalda y se hicieron los sordos.
endurecieron su corazón como el diamante para no escuchar la enseñanza y los mandamientos que el Señor Todopoderoso comunicó por su Espíritu y por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor se enojó mucho y dijo, así como ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamaba, tampoco yo los escucharé cuando ellos me invoquen. Capítulo 8, entonces, habla de la promesa del Señor sobre el celo que Él tiene por el Señor Todopoderoso me dio este mensaje. Esto es lo que yo, el Señor Todopoderoso, digo. Siento porción, grande celo y celo furioso. He de volver a Jerusalén para vivir allí. Dios va a volver a establecer su templo. Entonces, todo el capítulo 8 nos está hablando, dice. En el 14 dice, esto dice el Señor Todopoderoso, yo había decidido castigar a vuestros antepasados cuando me hicieron enojar y mantuve mi decisión. Ahora, en cambio, he decidido hacer bien a Jerusalén y a Judá. Por lo tanto, no tengáis miedo. Esto es lo que siempre debéis hacer. Decid siempre la verdad los unos a los otros. Juzgad con justicia y procurad la paz en los tribunales. No os hagáis daños unos a otros ni juréis en falso, porque yo odio todo eso. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, vuelvo otra vez y hoy podemos volverlo a decir nosotros. Dios está pidiendo esto de nosotros. No se hagan daño unos a los otros. Hagan justicia, procuren la paz. Decid siempre la verdad. Y entonces, hoy se habla mucho de una cosa y se hace otra. Entonces, ¿por qué? El Señor Todopoderoso se dirigió a mí y me dijo, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo se convertirán en motivos de alegría. Ya no hay que ayunar cuando Dios establezca de nuevo y volver a la justicia y la paz y el tratarnos bien y todo eso. Ya no habrá necesidad de tantos ayunos, del cuarto, del quinto, del séptimo y del décimo. 4 meses en ayuno. Entonces, hay que hacer. Capítulo 9, entonces, ya a partir del 8 entramos en la segunda parte del libro, capítulo 9, dice que Dios va a castigar a las naciones vecinas de Israel. Y en medio de todo eso va a hablarnos y nos dice que va a venir un rey venidero, va a llegar un rey distinto, un rey justo, juicio, y todos los exégetas, los estudiosos están de acuerdo que este va a ser es el Mesías, Jesús, que en él se cumple todo eso. Dice, alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y victorioso, pero humilde y montado en un asno, en un burrito, crío de un asna. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén y la famosa fiesta esa de las palmas? Allí dice que ellos recordaron, cuando pasó eso, recordaron que el profeta decía que el Señor venía montado en un asno, humilde en un asno, en un borriquillo, hijo de un asno. Entonces, esto lo cumplió Jesús. La restauración de Israel viene entonces a Jerusalén por la sangre, pacto con vosotros cautivos mantendréis. La esperanza, dice, vosotros cautivos que mantenéis la esperanza, regresad a vuestra fortaleza. Cautivos que mantienen la esperanza, usted y yo en medio de estas situaciones mantenemos la esperanza de que Dios va a hacer algo y Dios lo va a hacer. Vayan en la fortaleza del Señor, vayan que allí Dios va a hacer grandes cosas. El Señor va a salvar a su pueblo, lo reitera, versos 14 hasta el verso 17. Entramos al capítulo 10, nos habla de promesa de liberación. Pedí al Señor lluvias de primavera y el Señor que produce los relámpagos las enviará en abundancia. Luego habla del ser contrasto. Yo hablo, yo digo, yo hago, pero en la palabra los ídolos es mentira y el van lo ven los adivinos. Sus predicciones son sueños sin sentido. Por eso dice el Señor, mi furor se ha encendido contra los pastores. Ahora va contra los pastores, pero no los pastores de iglesia, los sacerdotes. No, va contra los pastores, los líderes que se supone que deben cuidar las naciones, que son los presidentes, los primeros ministros, la gente que está en el poder. Entonces ellos están viviendo para ellos, gobernando para ellos, haciendo la cosa para ellos. Dice entonces que el furor del Señor se va a encender contra ellos y ellos van a quedar mal.
yo los llamaré y reuniré porque he salvado al pueblo. Volverá el pueblo a ser numeroso como lo fueron en otros tiempos. En el capítulo 11 entonces nos dice, vamos a lamentar las situaciones. Entonces habla de personas, de cuidar de ovejas y que no las cuidaban, sino que se aprovechaban y lo mataban. Y dice que él como pastor tuvo que despedir a varios pastores porque nadie, entonces luego dice que él va a buscar un pastor que de verdad atienda. Y cuida las ovejas destinadas al matadero y trátalas bien. Pues del mismo modo tampoco yo volveré a tener compasión. Si tú no tienes compasión, él tampoco va a tener compasión. Y entonces le dijo, toma 2 bastones en tus manos. Uno se llamará bienestar y el otro unión. Ponlos en tu mano para que sepas que va a haber bienestar y unión. En un solo mes, después de todo eso, dice, despedí a 3 pastores que habían agotado mi paciencia y que me guiaban. A la oveja les dije, no volveré a ser vuestro pastor, de morir que muera, porque la obstinación de las ovejas, usando la figura del animal, pero está refiriéndose a la gente. La obstinación de ustedes ha hecho que yo esté con ustedes. Y aquí hay otra profecía, dice, si parece bien, páganme mi salario, y si no, dejadlo. Y me pagaron 30 monedas de plata. Eso fue lo mismo que le dieron a Judas cuando entregó a Jesús 30 monedas de plata. ¿Verdad? Y entonces dice, ¿viste? ¿Cuál es la paga que me han dado? Y luego dice, rompí después, toma este bastón y rómpelo. Rompió el bastón unión y el bastón bienestar. Lo rompió porque ya no va a haber bienestar ni unión en este pueblo. 12, la liberación. Un mensaje del Señor acerca de Israel, el Señor que extendió el cielo, ha puesto base a la tierra y ha dado vida al hombre, afirma, yo hago de Jerusalén una copa de vino que a todas las naciones. Luego entonces le dice, no tengan miedo, dile a la gente, no tengan miedo porque nada hay secreto que no llegue a descubrirse ni nada oculto que no llegue a conocerse. Dios siempre va a hacer que aquello oculto y que se niega, eso va a salir a la luz. Hay que reconocer o negar a Jesucristo. Si alguno se declara a favor mío delante de los hombres, también yo me declaré a favor suyo delante de mi Padre. Eso lo dijo Jesús. Y está aquí, lo vemos en el libro de Zacarías. Bien. Seguimos entonces. Aquí Jesús sana. Perdón, me salté hasta Jesús. Aquí. Entonces, entramos al libro de Malaquías. Malaquías es un libro bien interesante, ¿saben? El libro de Malaquías, su nombre mismo es como una especie de enseñanza. Malaquías significa mi mensajero. Y Malaquías es tanto el mensajero del Señor, él como hombre es el mensajero del Señor y a la vez, él es el mensaje. Aquí yo envío a mi mensajero. Él es el mensajero, pero a la vez también es el mensaje. Interesante este libro de Malaquías. Entonces, en Malaquías nosotros encontramos, este es el mensaje que el Señor comunicó al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías, de mi mensajero. Este es mi mensaje que yo envío a través de mi mensajero. Dios ama al pueblo de Israel, dice, yo los amo, pero vosotros respondéis, ¿cómo sabemos que nos amas? El Señor contesta, yo os amo con la misma razón que siendo hermanos de Esaú y Jacob, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Vamos a notar en estos capítulos de Malaquías, que solo son 4 capítulos, vamos a encontrar que hay un reclamo de Dios. El pueblo le dice que no, que por qué no va a reclamar en ese sentido, ¿verdad? Y entonces Dios le va a ir explicando por qué pasa eso. Dice, yo os amo y vosotros me respondéis. ¿Cómo sabemos que nos ama? Luego entonces dice, los edomitas, descendientes de Saúl, dijeron,
hemos sido destruidos, pero reconstruimos nuestra nación. El Señor Todopoderoso respondería, ellos reconstruirán, pero volverán a ser destruidos. Luego entra las ofrendas por los sacerdotes. Dice, el Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes, los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy vuestro padre, ¿por qué no me honráis? Y si soy vuestro amo, ¿por qué no me respetáis? Vosotros me despreciáis y todavía decís, ¿en qué te hemos despreciado? Fíjese, esa contienda, Dios diciendo algo y ellos respondiendo, nosotros no hemos hecho eso, nosotros nos tratamos así. Eso va sucediendo en estos capítulos. Dice en el verso 12, en cambio vosotros me ofendéis porque pensáis que mi altar, que es mi mesa, puede ser despreciado y que es despreciable la comida que hay en él. Decís, ya estamos cansados y me despreciáis. Todavía suponéis que voy a alegrarme cuando venís a ofrecerme un animal robado o una res coja o enferma. Eso no lo aceptan los reyes, los reyes ni los príncipes. Si tú les vas a llevar algo, tienes que llevarle algo bueno, algo excelente, no así nomás. Pero aquí los sacerdotes, que eran los que tenían que ofrecerle a Dios los sacrificios, ofrecían los peores animales. Y el que venía a ofrecer los animales, escogían los peores animales para darlos. Entonces, dice, si ustedes me están honrando, si ustedes me quieren a mí, si ustedes creen en mí, ¿por qué me traen lo peor? El Señor reprende a los sacerdotes según el capítulo 2. Voy a privaros de vuestro poder y arrojarlos a la cara. Y junto al estiércol también vosotros seréis barridos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el sacerdote? El sacerdote está contento con que el pueblo peque, porque cuando el pueblo peca, debía traer al templo ofrendas y los sacerdotes vivían de esas ofrendas. Las ofrendas no eran dinero, las ofrendas eran animales, trigo, maíz, cebada, avena, aceite, vino. Y entonces una parte se sacrificaba, se ponía en el altar, si era algún animal, sea becerro, sea macho cabrío, sea unas tórtolas, se ponían en el altar para ser quemadas, ofrecidas en sacrificio, pero una parte del animal quedaba para el sacerdote, para que ellos comieran. Igual sucedía con las ofrendas de vino, de aceite, de avena, de cereal, de maíz, de trigo, lo que fuera, siempre quedaba una parte para el sacerdote. Entonces el sacerdote estaba contento con que el pueblo pecara para que trajeran y entonces así ellos tenían para comer. Y Dios está reclamándole eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero que ustedes estén siempre deseando que el pueblo peque para que no, hay que hablar del pueblo para que no peque. Entonces Judá profana el pacto y lo rompe haciendo todo lo que está al contrario de lo que se establecía en el pacto. Y dice en el verso 17 del capítulo 2, el Señor ya está cansado de escucharos. Y todavía preguntas, ¿qué hemos dicho para que se haya cansado de escucharnos? Pues habéis dicho que el Señor le agrada lo que hacen lo malo y que está contento con ellos. Y es que no creéis que Dios sea justo. Dice, ha llegado a torcerse el pensamiento de la gente. Hoy también hay mucha gente así. Oye, pero fíjate que esta gente que hace lo malo, mira, están bien, van por ahí y no tienen problemas. Y nosotros vamos mal. Es lo mismo que decía Job, era lo mismo que también Habacuc. Entonces aquí en Malaquías estamos viendo que se repite lo mismo y dice, ya la gente dice, no, si a los que hacen el mal les va bien, pues vamos a hacer el mal entonces. En el capítulo 3, poderoso dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien estáis buscando entrará de pronto en su templo. Ya llega el mensajero del pacto que vosotros deseáis. Así que vamos a estar aquí pendientes de todo esto. Dios va a mandar su mensajero. ¿Quién podrá resistir el día que se presente el Señor?
Y a veces dicen, no, que venga el día del Señor, porque en el día del Señor, el día del Señor va a ser un día terrible, un día duro, difícil, va a haber mucho, pero los únicos que podrán estar bien y delante del Señor de pie serán los que han estado haciendo el bien y siguiendo al Señor. Los demás van a estar huyendo, creyendo, saliendo despavoridos, porque el día del Señor no es tan agradable para el mundo, va a ser agradable para unos pocos. En el Malaquías 3 entra entonces aquello que se usa mucho en las iglesias, se habla mucho. Yo soy el Señor, yo no he cambiado. Capítulo 3, verso 6. Vosotros habéis sido aniquilados, vosotros habéis apartado de mis preceptos. El Señor Todopoderoso dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y ellos vuelven a decir, ¿y por qué? ¿Y de qué tenemos que volver? Nosotros estamos bien. Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues vosotros me habéis defraudado. Y vuelve el pueblo y dice, nosotros te hemos defraudado, nosotros no te hemos defraudado nunca. Y entonces, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me habéis defraudado. Entonces, si toda nación estáis defraudando, por eso ahí viene sobre ustedes maldición. ¿Por qué? Porque ustedes están engañando, diciendo que traen algo y no traen, diciendo que hacen algo y no lo hacen. Y dice Dios entonces, traigan los diezmos al alfolí, al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. ¿Ya? No está diciendo traigan mi ofrenda, sino acuérdense que las ofrendas no era dinero, las ofrendas eran en especies, en avena, en cereales, en maíz, en trigo, en olivas, en olivas, en uvas, en vino, en aceite, ovejas. Y entonces de las que se notaban y se sacrificaban, una parte quedaba para los sacerdotes y dicen que en el tiempo de Jesús, aproximadamente en el tiempo de Jesús, aproximadamente ya habían como 24,000 sacerdotes en total. Por lo tanto, ¿cómo se alimentan esa cantidad de sacerdotes? Entonces, con las ofrendas, pero el pueblo no estaba dando las ofrendas. En el libro de Malaquías encontramos entonces que dice que se debe escribir un libro, que se debe escudriñar ese libro, que se debe investigar ese libro. Dios envió y dijo que escriban. Y por eso tenemos la Biblia, porque esta gente decidió escribir y poner por escrito las cosas de Dios. Dice, los que honran a Dios hablaron entonces entre sí y el Señor escuchó con atención lo que decían y en presencia del Señor se escribió un libro en el cual se recordaba a los que honran al Señor y lo toman en cuenta. ¿Dan cuenta? Miran, entiendan. Se escribe un libro para la memoria, se escribe un libro para que podamos siempre encontrar lo que Dios nos quiere decir. Como un padre se compadece del hijo que le sirve, así tendré yo compasión de ellos. Entonces os daréis cuenta otra vez de la diferencia que hay entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. El capítulo 4 nos habla del Señor, cerca el día ardiente como un horno en el que todos los orgullosos y los malvados arderán como paja en una hoguera. El día en que debe venir, nada quedará de ellos. Pero para vosotros que me honráis, mi justicia brillará como la luz del sol y que sus rayos traen salud y saltaréis de alegría como los becerros que salen del establo. En ese día que estoy preparando, vosotros pisotearéis a los malvados como si fueran polvo. Acordaos de la ley que di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos y mandatos que todo Israel debía obedecer. Voy a enviaros al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible, y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendrá y castigará nuestro país, destruyéndolo por completo. Ya finalizando, porque ya aquí finaliza el libro de Malaquías, termina el Antiguo Testamento, vamos a comenzar con Mateo ahora. Y es interesante la manera cómo termina este libro de Malaquías. Malaquías está... según los estudiosos, se escribe más o menos entre los años 400 antes de Cristo. Ya tienen un tiempo viviendo en Jerusalén. Viene el proceso de
de estar del cambio entre los griegos y los romanos, todo eso que se va a vivir ahora, ¿verdad? Se refleja en parte en lo que están. Y aquí se nos dice que Dios va a enviar un mensajero y lo llama Elías, que hará que vendrá antes, y que este mensajero hará que se cambien los corazones y se reconcilien padres e hijos. Y cuando empezamos el Nuevo Testamento, encontramos a Juan el Bautista, que muchos dicen que es este mensajero que había de venir antes, y por eso luego aparece Jesús, y que es el que trae la palabra de Dios. Por eso Malaquías está allí en ese puesto. Prácticamente es el libro que se escribe último, ¿verdad? Pero nos da a entender que viene el Mesías, que viene el mensajero, viene uno más importante. Entonces, es bien importante. Por eso Malaquías cierra el Antiguo Testamento. Ya dejamos atrás el Antiguo Testamento, comenzamos ahora con el Nuevo Testamento. Mateo, el Evangelio de Mateo. Mateo, vamos a decir rapidito, porque tenemos solamente 10 minutos, rapidito, que el orden que tenemos de libros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué están los evangelios primeros, y los evangelios no fueron los primeros libros que se escribieron? El primer libro que se escribe del Nuevo Testamento fue la carta de Pablo a la Tesalonicense, primera Tesalonicense, que se escribió más o menos en el 48. Después de ahí vienen Romanos, Corintios, Gálatas, y después es que aparece el libro de Mateo, de Marcos. Marcos es el primero que se escribe, y luego aparecen Mateo, luego Lucas, y por último Juan. Entonces, Juan es uno de los últimos libros que se escribe del Nuevo Testamento. ¿Pero por qué están en ese orden? Porque en el Nuevo Testamento el orden de los libros van a hablar primero de Jesús, luego de cómo se inicia la iglesia, que es el libro de los Hechos, y luego entonces las de Pablo y las otras cartas que van organizando eso que se llama iglesia, la van organizando, y entonces para llegar al final del libro de Apocalipsis, que es el que nos habla de cómo va a terminar toda esta historia. Entonces, Mateo, un contador, es un contabilista, es alguien que maneja mucho el dinero, ¿verdad? Y era uno de los que era el que estaba sentado en el banco de los publicanos, y pasó el Señor y lo llamó y le dijo: ven y sígueme. Y él, dejando todo, vino y lo siguió. Así que este es Mateo el que escribe. ¿Y por qué hay 4 evangelios? Porque hay 4 visiones distintas. Es el mismo Jesús, pero está presentado de 4 maneras según la óptica que lo vio Mateo. Mateo lo vio como el Redentor del pueblo de Israel. Marcos los ve como el Salvador universal, que tenía que hablarle, y él le habla probablemente a los romanos, le habla a Marcos. Lucas le habla a la iglesia gentil, a los gentiles, a los que eran griegos, de habla griega. Y Juan es el que habla de último, recogiendo todo el aspecto del teológico, más que todo, del pensamiento ya más elaborado de un cristiano que adora a Dios. Entonces, por eso está primero los evangelios, nos hablan de Jesús. Y Mateo entonces nos va a presentar 5 sermones bien importantes. Jesús es un hombre que habla a través de sermones, y en medio de esos sermones vamos a encontrar milagros, varios milagros establecidos, y son muy conocidos sermones de Jesús. Y es porque Mateo está haciendo ver el Jesús que le está predicando a los hebreos. Lo presenta como el hijo de Abraham, el padre de la fe de los judíos. Mateo presenta a Jesús como el dador de la ley. Así como Moisés desde un monte recibe la ley, Jesús ante un monte, Mateo capítulo 5,
establece, oíste que fue dicho esto y más, yo digo, las bienaventuranzas. Todo eso es lo que nos va a presentar Mateo. Mateo divide todo el libro en 5 grandes sermones, así como Moisés escribió 5 libros. 5 libros Moisés, 5 sermones a Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso nos habla los antepasados de Jesús, por eso Mateo solo llega hasta Abraham, y no había gente antes de Abraham, sí, pero a él le interesa es mostrar que Jesús viene de la raíz misma que le da a los hebreos, por eso arranca desde Abraham. Después, el nacimiento de Jesucristo también tiene relación como el nacimiento de Jesús, de Moisés. Moisés tuvo que llevar, nació en medio muy difícil, lo escondieron, luego lo cría la hija del faraón, luego entonces Moisés se tiene que ir porque lo iban a matar, y lo mismo sucede con Jesús. Jesús tuvo que huir a Egipto porque lo iba a matar el rey Herodes. Entonces va haciendo comparaciones Mateo de Jesús y Moisés, y por eso el primer sermón quedamos desde el monte. Y subió Jesús al monte al ver la cantidad de personas. Capítulo 5 dice, al ver la cantidad de personas que habían allí, entonces él abrió su boca y comenzó a ser bienaventurados. Esta palabra bienaventurados, esa palabra que viene del griego, que se llama Macarios, no es fácil de traducir al español, o ninguna palabra que hay en español nos puede dar a entender toda la intensidad de lo que significa Macario. Macario es más que decir una sola palabra. Macario es como una condición de vida. Entonces, no es felices, no es dichoso, no es bienaventurado, Macario, la traducción. Es para que tú tengas tú tienes que ser de este tipo de personas. Por eso dice Macarios. Vamos a usar esta versión que yo tengo acá, de que Dios habla hoy, dice, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. La pobreza espiritual no es que tú tienes menos espíritu que otros, sino la pobreza espiritual tiene que ver con que tú reconoces que tú no eres nadie, que tú necesitas de alguien que te ayude. En este caso, Dios. Y vuelves toda tu esperanza hacia Dios. Eso es lo que significa esta primera bienaventuranza. Porque el que reconoce su necesidad espiritual dice, de él es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren. Hoy nosotros no queremos sufrir. A la gente que sufre, nosotros en un sentido las ponemos de un lado, porque esas personas sufren mucho. ¿Verdad? El que sufre, dice, los que sufren, esos que están sufriendo por todas las situaciones que se viven, esas personas serán consoladas. Dichosos, dice, los humildes, eso, los que son, que no andan sintiéndose orgullosos, que son más que los demás, sino simplemente son ellos mismos y siguen adelante en medio. Esas personas son dichosas, son felices, ¿verdad? Porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, son aquellos que tienen hambre de que se hagan las cosas bien. La palabra en griego que se traduce es más como en inglés. En inglés es pacemaker, los fabricantes de paz. O sea, por eso hay una versión que dice, bien, los que construyen la paz. Entonces, hay que trabajar para que haya paz. Dichosos los que trabajan por la paz, dice aquí el verso 9, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los que son perseguidos por hacer lo justo. Todas estas cosas. Entonces, allí es lo que Dios está estableciendo. Luego entonces viene ser sal y luz. Quiero detener un poquito en lo de la sal y la luz, porque la sal, dice el texto, que si la sal deja de salar, ¿para qué sirve la sal? Y es más, alguien dijo una vez, no hay sal para la sal. Por lo tanto, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Ahora, fíjense ustedes que la sal son, en su composición química, si usted los separa, son 2 venenos, cloro y sodio. Por lo tanto,
Cuando se descompone puede ser que sea más dañina. Entonces, si nosotros somos comparados con la sal de la tierra, ¿cuál es lo que hace la sal? La sal preserva. En los tiempos de antes, que no habían como hay ahora, la sal cuando se tenía carne, ¿qué harían lo que hacían con la sal? Con la carne, la salaban y la ponían a secar y la salaban. Y entonces esa carne duraba mucho tiempo. La sal preserva. Y nosotros somos la sal, y la sal de la tierra somos nosotros, la sal. Y este mundo se está corrompiendo tanto y cada vez más porque la sal ha dejado de hacer su trabajo. La sal que es la iglesia, la sal que son los cristianos están metidos en la iglesia y ya casi no están ni en las iglesias, sino en las casas. No lo digo por la pandemia, sino que ya no quieren ir a la iglesia, porque nada, ¿para qué la iglesia? La iglesia es con que vayamos una vez al año, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. Entonces, el mundo se está corrompiendo cada vez más por falta de son los que quieren vivir conforme a lo que Dios quiere. Igual, y también la luz es importante. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es lo que hace cuando usted entra a una casa que está a oscuras? ¿Qué es lo primero que usted hace? Prende la luz. Porque al encender, al pasar el switch y se enciende las bombillas y alumbran la casa, se va la oscuridad, ¿verdad? Y entonces nadie agarra y pone, ¿por qué las luces de las casas están arriba, en las paredes, en la parte más arriba, cerca del techo, o en muchas casas están en el techo? ¿Por qué está la luz allá? ¿Por qué no están las luces debajo de la cama? Porque una luz de baja en la cama, pero no alumbra lo que necesitamos en el cuarto o en la sala o en el living, en el corredor, necesitamos que la luz alumbre para que disipe. Entonces, la luz que viene del Evangelio está escondida, no está saliendo, y por eso cada vez hay más situaciones oscuras. Y comienza a hablarnos Mateo, y con esto termino, nos está hablando Mateo de la mejor manera de ser cristiano y comienza a comparar cómo debe ser. Una justicia superior debemos tener, porque si nosotros no superamos a los maestros de la ley, no vamos a ir al reino de los cielos. Entonces habla del homicidio, del adulterio, del divorcio, del juramento, de la venganza, del amor a los enemigos, y luego de practicar la piedad, y la piedad se practica con la limosna, con la oración y con la oración y con el ayuno. Y entonces eso va a permitir que nosotros tengamos riquezas en el cielo, no riquezas en el banco, no riquezas acá. Y entonces eso es lo malo. Hasta aquí el inicio de Mateo, que nos está dejando un sabor a que hay que revisar nuestra religiosidad, hay que revisar cómo somos cristianos, por qué somos cristianos y cuál es nuestra mejor justicia que estamos practicando. Les invito entonces para el próximo martes, 8 de la noche, nos vemos de nuevo. Y también les quiero invitar a 2 cosas más. En primer lugar, a todas las mañanas, a las 7:15 de la mañana, nos está hablando con Aliméntate tú mismo, Aliméntate con el Pastor, y dándonos algunos tips de versículos de esta lectura que estamos haciendo. Y estamos en el ya cuarto día, vamos para el cuarto día de la lectura de los evangelios, que nos vean a las 7:45 de la noche, todos los días, de lunes a domingo, de lunes a lunes, está en esta lectura los 4 evangelios. Dios los bendiga, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. La bendición de Dios está con todos ustedes.